del Para el otro estudio. lado. Y vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Sade, que vuelvo a repetir, sos jefe de oncología clínica, genitourinaria del Alexander Fleming, Instituto de Excelencia. Le mandamos un saludo al doctor Reinaldo y a Matías Chacón, Sin duda. amigos y hinchas de fútbol del mismo club que yo. ¿Qué club? Nos encontramos en la cancha. Hemos jugado, mira, te voy a dar un dato. He jugado al fútbol en el campo de juego, en el cilindro de Avellaneda, con Matías Chacón. Me consta, sí. Sabía que había ido Matías, no sabía que había sido. ¿Había jugado? Sí, ¿No te dijo que yo la rompí? No me dijo eso, no exactamente. Es que no la rompí realmente. Por eso. No sabemos Bueno, eso. hay signos de alarma a veces, como decía, que uno ve el tablero del auto. No sé si te pasa a vos, que ves una luz amarilla, se te apaga y seguís. Yo no me quedo tranquilo. Y a veces pasa que una persona puede ir al baño, va a orinar o se hace una ecografía y aparece algo. Y ese algo, tratado a tiempo, como suele suceder en los cánceres, es muy importante el diagnóstico precoz y las nuevas terapias para tratar. Temas duros que a veces la gente piensa, no quiero hablar de cáncer, hablemos de cáncer. Tenemos que hablar de cáncer porque es una enfermedad de las más prevalentes en el mundo. Sabemos que es la segunda causa de muerte en el mundo, después de las enfermedades cardiovasculares. Así que es importante que hablemos de esto. Sabemos que dentro de los cánceres en Argentina, el 9º en frecuencia es el cáncer de vejiga. ¿Es así, no? Es así, es exactamente así, y permítanme relacionarlo con lo que decían al principio. Yo sé que todo el tiempo se habla de COVID, pero particularmente con el cáncer de vejiga lo vimos los oncólogos y sucedió esto de mucha demora en el diagnóstico por el coronavirus. Lo hemos visto con todos los cánceres, pero hay algunos cánceres que pueden esperar porque tienen lenta evolución. Y dentro de la patología a la que yo me dedico, que es la oncología genitourinaria, que involucra el cáncer de riñón, el cáncer de próstata, el cáncer de testículo, el cáncer de vejiga y el cáncer de pene, de los tumores de más rápida evolución son el de vejiga y luego el de testículo. Y probablemente el de vejiga es uno de los más graves, en donde la demora en el diagnóstico hace que progrese rápidamente. Hemos visto situaciones muy tristes, muy lamentables, de pacientes que en su momento orinaron con sangre, fue un solo episodio, pensaron que podía ser una irritación, una infección urinaria, no le dieron importancia, no se repitió, no consultaron de manera oportuna y llegan al diagnóstico con un tumor más avanzado. Estamos viendo un video donde por ahí no se ve del todo bien, pero el tumor de vejiga suele presentarse como un pólipo mostramos esto, superficial. no es nada sangrante. Apenas si lo entendemos, los que no entendemos. Dentro de la Es verdad, vejiga hay una especie de coliflorcito ahí que es el tumor, que es un pólipo, que tiene una raíz como si fuese un tronquito. Ahí se ve la raíz. Y este elemento, que es un elemento de corte, va hacia la raíz y lo va a cortar de raíz. Y no solamente corta, sino que además coagula. Esto se llama ANSA, ¿no? ¿Esto es para en hombres y en mujeres? Endoscópico es esto. Es mucho más frecuente en hombres. Pero a pesar de eso, hay cierta evidencia que indica que en mujeres tiene una peor evolución, pero es mucho más frecuente en hombres, es hasta 3 veces más frecuente en hombres el cáncer de vejiga. Eso que estamos viendo es el tumor de vejiga superficial, que como bien decía Guillermo, es un pólipo, se extirpa y muchas veces con procedimientos sencillos o con tratamiento dentro de la vejiga es curable. Luego el tumor avanza hacia etapas en donde invade la pared de la vejiga, invade el músculo. Ya es lo que nosotros llamamos un cáncer de vejiga músculo invasivo. Es una etapa que requiere cirugía, radioterapia, quimioterapia, muchísimo más complejo obviamente de tratar, porque existe la posibilidad de que ese tumor se extienda a otros órganos fuera de la vejiga, que dé metástasis. Y finalmente, la última etapa es el tumor de vejiga que ha dado metástasis, que es el cáncer de vejiga metastásico. Juan Pablo, edad y factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal factor de riesgo, y por lejos diría casi exclusivo, es el tabaquismo. La exposición, digamos, es un tumor tan relacionado al tabaquismo como el de pulmón. ¿no? Porque la gente piensa, esto es muy común, que la gente piensa que solamente el tabaco Pulmón, afecta al pulmón. Afecta a muchísimos órganos, entre ellos los genitourinarios. Absolutamente. ¿Y por qué? Porque es el mismo epitelio que recubre todo el aparato, desde la pelvis, que es el embudo que colecta la orina, la pelvis del riñón, por supuesto, que es el embudo que colecta la orina, el uréter y la vejiga, todo es el mismo epitelio. ¿Pero por qué es más frecuente el de vejiga? Porque las sustancias tóxicas del tabaco que se eliminan por orina se concentran en la vejiga, porque la vejiga concentra el piso. Entonces, toda la pared de la vejiga está mucho más expuesta por mucho más tiempo a esas sustancias tóxicas y por eso es un tumor íntimamente relacionado con el tabaquismo. Tengo muchas preguntas, voy a tratar de ordenarme. Voy a empezar por acá. A las mujeres nos dicen, háganse un chequeo anual en sus mamas para ver si hay alguna imagen, detectar el cáncer de mama. Y recién mencionaban, por ejemplo, la detección de sangre en la orina. Eso supongo que alarmaría a cualquiera encontrarlo, pero ¿hay alguna manera de detectarlo antes de que esa sangre llegue a la orina? No, tu pregunta es muy buena. Hay algunos tumores que por su frecuencia merecen estudios rutinarios de chequeo para su detección precoz, porque son muy frecuentes.
El cáncer de mama es uno de ellos, por supuesto, de los más frecuentes en la mujer, el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer de colon, que también es extremadamente frecuente en ambos sexos, cáncer de cuello uterino con un Papa Nicolau. ¿Qué tienen en común esos tumores? Son muy frecuentes, son de los más frecuentes que afectan tanto hombres como mujeres y tienen un método de detección no cruento, sencillo, económico, accesible, que uno puede aplicar en toda la población. El cáncer de vejiga no es ni tan frecuente, ni su método de detección es tan económico, accesible y sencillo, que sería la citoscopía, ingresar a la vejiga y tomar una biopsia. Y además es un tumor que en sus etapas iniciales, cuando forma estos pólipos, tiene un síntoma muy precoz, que es la hematuria, es orinar con sangre. Entonces el consejo no hay un chequeo, una ecografía que hacerse, una citoscopía que hacerse rutinariamente, no, ni siquiera si uno es fumador. Podemos discutirlo en cuanto a cáncer de pulmón, pero no en cáncer de vejiga. Pero sí, ante el más mínimo síntoma, sin duda si hay sangrado, uno debe consultar. Aunque sea una sola vez, aunque sea lo que llamamos a veces hematuria fantasma. Apareció una vez y desapareció. Igual hay que consultar. Puede ser la vejiga, puede ser el riñón, puede ser la próstata. Es algún órgano del aparato genitourinario y se merece la consulta. ¿Qué importancia tiene el Papá Nicolau de orina? Bueno, el Papa Nicolau de orina... ¿Sabías que existía? No. Es así. Cuando un paciente es diagnosticado de un cáncer de vejiga superficial, del pólipo que veíamos que se extirpaba el cuello y se saca, hace o no tratamiento y luego hay que seguir a ese paciente. Entonces, claro, Guillermo lo relaciona con la accesibilidad de un estudio, la facilidad de hacer un estudio. El gol estándar para seguir un paciente que tuvo un pólipo es hacer una citoscopía. Hay que llevar al paciente a quirófano, claro, o tener un aparato especial que es un citoscopio flexible, ingresar por la vejiga, examinar toda la vejiga, ver que no haya nuevos pólipos, a veces tomar biopsias. Eso no es fácil de hacer. Entonces, uno de los métodos que se utilizan para seguir a los pacientes es se toma una muestra de orina y se hace la misma tinción que se hace en las células que se extraen del cuello uterino y es un Papa Nicolau de orina. No reemplaza la citoscopía, pero es un buen método entre citoscopías para controlar a los pacientes que son tratados. La vez pasada te invité a otro programa hace 2 años, creo, que te vi tan alegre, tan feliz, con tanto énfasis sobre las nuevas terapias en los cánceres avanzados, ¿no? Hablaba de inmunoterapia. Contanos qué importancia tiene la inmunoterapia para la gente que nos está viendo. Seguramente hay mucha gente, porque son 3.600 casos aproximadamente por año en la República Argentina. ¿Qué esperanza hay con estos tratamientos nuevos en inmunoterapia para cáncer? Bueno, sí, primero las generalidades y después lo que hace cáncer de vejiga. Me viste muy entusiasmado y cada vez estoy más entusiasmado porque yo siempre digo lo mismo. Los 3 pilares que tenemos para tratar el cáncer son la cirugía, la radioterapia, o que teníamos, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Y, digamos, pasan muchos años entre la aparición de... Que se agregue un cuarto pilar era algo que vos podés pasar toda tu vida profesional, sí, claro, de principio a fin y no vivirlo durante tu vida. Uno tiene el privilegio, la suerte de estar viviendo el agregado de un cuarto pilar. Y esa es la importancia, sino más, que tiene la inmunoterapia para el tratamiento de todos los cánceres, no solo el cáncer de vejiga. Entonces, yo no me imaginé tempranamente en mi carrera que iba a vivir algo así. ¿Qué es? A ver, explíqueme un poco más. Esto es un concepto completamente distinto. No es atacar el tumor, sino es tener la posibilidad, a través de drogas, de despertar el sistema inmune del paciente para que el sistema inmune del paciente ataque el tumor. Y tiene múltiples ventajas. Primero, es mucho más durable, porque una de las características fundamentales de nuestro sistema inmune es la memoria. Vos te infectás de una bacteria, de un virus cuando sos chico, probablemente tenés inmunidad el resto de la vida. No es pasa con el coronavirus, pasa con cualquier cosa. El sistema inmune tiene memoria, entonces la durabilidad de la inmunoterapia del cáncer es inigualable por ninguno de los otros métodos. Hay pacientes que logran erradicar el tumor y no necesitan más tratamiento y el tumor permanece erradicado porque su sistema inmune ya fue encendido por el tratamiento y dura muchísimo. Yo lo relaciono con un maratonista, por eso ven imágenes donde ven a Usain Bolt, en la anterior se veía a Usain Bolt, que es un corredor de corta distancia, uno lo podría homologar a la quimioterapia, ¿no? Es efectivo. Esto es impresionante, ¿eh? Eso es la desaparición de una lesión. Ahí está, ahí tienen un corredor de 100 metros, es la quimioterapia, es efectivo, pero se agota porque es tóxico y se agota porque aparecen mecanismos de resistencia. Claro. La inmunoterapia es un maratonista, es algo que es mucho menos tóxico, durable, y esto es algo que no veíamos, o sea, la posibilidad de curar pacientes que tienen metástasis. Eso es lo bueno, poder curarlos. Es mágico. Ahora, quiero preguntarte, ¿llega el caso en que hay que extirpar la vejiga? ¿Y se puede vivir lo mismo? La cistectomía radical, que es el nombre que lleva esa cirugía que vos mencionás, es el gol estándar para curar el cáncer de vejiga. Lo que pasa es que habitualmente no es lo único que se hace. Se combina esto habitualmente con quimioterapia previamente y a veces también con radioterapia. Y ahora con inmunoterapia. Nosotros llevamos, esto es otro mensaje. ¿Desde cuándo hay inmunoterapia?
La inmunoterapia nació en esta enfermedad hace 5 años atrás. En cáncer de vejiga, hoy la inmunoterapia se utiliza para tratar casi la totalidad o cada vez más de los tumores con resultados espectaculares en muchas patologías. En esta enfermedad hace 5 años. Y esto es otro mensaje que yo quiero dar que me parece que es importante. En el país, en Argentina, hay disponibles estudios de investigación en las distintas etapas del cáncer de vejiga, incluso en la etapa superficial, cuando hay solo pólipo, un pólipo más resistente al tratamiento, en la etapa localizada y en la etapa metastásica con la utilización de inmunoterapia. Y estos avances, esta incorporación de nuevas drogas son posibles porque hacemos estos estudios de investigación en Argentina, porque contribuimos a estos estudios globales y estas drogas son aprobadas y muestran su efectividad y su seguridad. Eso lo hacemos en Argentina. En Argentina se hace investigación clínica. Entonces, siempre estimulo a los pacientes a tratar de participar. No hay paciente mejor atendido que un paciente que está dentro de un protocolo de investigación, que recibe drogas que de otra manera no podría recibir. Yo siempre digo, me gusta decir esta frase porque de verdad pienso, es como ofrecerle el futuro a los pacientes. Es la verdad, es así. Y no puedo ocultar mi emoción al hablar de inmunoterapia porque veo cosas que nunca me imaginé que iba a ver en mi carrera. Y cambia tan rápido porque recién estamos empezando a entender, a rascar la superficie de lo que es el sistema inmune. Entonces es tanto lo que va a pasar. Hace ya varios años yo digo, yo voy a resistir el archivo porque digo, la inmunoterapia va a curar el cáncer, va a terminar con el cáncer. Ojalá. Va a terminar también con las economías porque es muy costosa, ¿no? Mirá, Claro. Desaparición de una lesión, desaparición de una Con no hace falta ser médico. con inmunoterapia, desaparición. ¿Y en además, qué porcentaje pacientes que no de los requieren más casos? tratamiento y siguen respuesta. Eso no pasa con otros tratamientos. 2 preguntas sobre eso. ¿En qué porcentaje se remite esa imagen? Y además, bueno, me olvidé, ahora te hago la segunda. Es muy variable, tu pregunta es muy buena, Agustina, pero es muy variable según la enfermedad y las características del paciente. Nosotros usamos algunos criterios, no es que la inmunoterapia está aprobada en todos los escenarios, tiene sus aprobaciones, donde se han hecho estudios y se han demostrado. Hay algunas características del tumor y del paciente que de a poco vamos aprendiendo que hace estos respondedores extraordinarios. Estudiamos a esta gente que responde especialmente bien para tratar de entender por qué otros no responden así y cómo podemos potenciar la respuesta en aquellos que no responden. Desgraciadamente todavía no tenemos la posibilidad de que esto beneficie a todos los pacientes, pero algunos, alrededor de un 20-25% de pacientes, tienen estas respuestas espectaculares, duraderas en el tiempo y que nunca habíamos visto. Ya me acordé. Y una vez que se va ese pólipo, pólipo, ¿verdad? Sí, en este caso son metástasis. El pólipo es el tumor inicial. Ahí está. Bueno, una vez que eso se va, que decís, no está más, ¿hay que hacerse controles? Absolutamente, sí. Sobre todo, de vuelta, distintos en cada etapa. En el cáncer de vejiga superficial, el control está en manos del urólogo y el paciente tiene, diría, por años su control urológico, que obviamente se va espaciando, pero dependiendo de las características del pólipo, si es más agresivo, menos agresivo, más profundo, menos profundo, si está en muchos lados de la vejiga o en un solo lado, los controles son más estrechos y por más tiempo. Perdón, quiero completar la pregunta, Agustina. No solo controles, ¿el tratamiento debe continuar o el tratamiento termina? Bueno, eso es algo, como todo esto es tan nuevo, esto es algo que hoy estaba hablando de eso, que estamos aprendiendo. Y lo que estamos viendo es que, como concepto general, por supuesto, después aplicable a cada caso, pero estos pacientes en los que desaparece la enfermedad, que nosotros los llamamos respondedores completos, porque tienen una respuesta completa, luego de 2 años, de cumplir 2 años de inmunoterapia, se puede suspender el tratamiento porque la respuesta completa persiste. Entonces, hay algunos pacientes en donde sí podemos suspender el tratamiento y la respuesta persiste. Eso es una característica particular de la inmunoterapia. Me quedé pensando en la pregunta que te hice anteriormente y tiene que ver con, a esto quería llegar, la bolsita que vemos a veces en algunos pacientes. ¿Tiene que ver con extirpar la vejiga? Venía después de esa pregunta. A veces sí, a veces no. Perdón, le respondo acá como cirujano. Como urólogo también. Nadie más capacitado que Guillermo A veces para sí, a contestarlo. veces no. A veces se hace una derivación urinaria sin sacar la vejiga, se sacan los cañitos por donde sale el pis, que puede sacarse por uno solo, donde se une un uréter con el otro y se saca por un lado solo, o 2 cañitos. Pero y si puede tenés quedar un tumor en vejiga. la vejiga, tenés que... Yo creo que el mensaje más importante que hay que dar con respecto a tu pregunta es que el cáncer de vejiga es un tumor difícil de tratar y lo suficientemente infrecuente, aunque es el 9º en Argentina, como para que no todo el mundo tenga experiencia en su tratamiento. No todos los urólogos y no todos los oncólogos tengan experiencia en su tratamiento. Entonces nosotros creemos que hay que armar unidades especializadas en el tratamiento de estas patologías. Eso pasa con cáncer de vejiga, pasa con cáncer de testículo. Entonces, eso depende mucho de la capacidad del cirujano, de los tratamientos previos recibidos, la posibilidad de conservar o la vejiga o de hacer lo que llama una neovejiga, que es lo que mencionaba Guillermo, que con el propio intestino del paciente... ¿Se puede hacer una vejiga Se nueva? puede construir una vejiga con el intestino. Pero ¿cómo no hablamos de eso hasta ahora? Yo construía Yo estoy vejigas. hablando de Sí, ahí sacar está, vejigas claro. y ustedes me están diciendo que se puede reemplazar. Sí, se llama Sí. neovejiga y se hace Neovejigas. con intestino. ¿Y funciona Claro. exactamente No, igual? no
funciona igual, pero el paciente lleva una vida bastante... Hoy él hablaba del apéndice y en algún momento se utilizaba el apéndice también para construir neovejías o la derivación de la neovejiga. ¿Pero qué Sí, limitaciones tiene un paciente al que se le hace una neovejía? Se tiene que cateterizar, Sí. colocarse un catéter para vaciarla, comprimirse el abdomen para que generar presión. Porque O sea, no orina igual que como lo hace previamente. No. Ahí, No sé. sí, claro. Y además, como es intestino, inicialmente produce moco, porque nuestro intestino produce moco. Entonces, ese epitelio, esa neovejía, ese intestino que se construyó, se tiene que adaptar a estar expuesto a la orina y con el tiempo se va transformando. La superficie se transforma como una vejiga. Algunas veces se puede incluso anastomosar, coser al esfínter y tener algo de continencia y una situación más parecida a la normalidad, pero es una cirugía que es posible. No me quiero quedar con esta duda porque en un momento dijiste caro. Hay productos nuevos en Argentina. Es mucho más caro que... No me digas precio, por supuesto. Es mucho más caro que la quimioterapia. Muchísimo. ¿Pero es más costo efectivo o no? Es complementario con la quimioterapia. De hecho, uno de los motivos, la semana pasada hicimos una conferencia de prensa en donde hablamos que justamente se hace primero quimioterapia y después inmunoterapia para el tratamiento puntualmente de cáncer de vejiga. Entonces es complementario, pero sí es mucho más costoso. Son anticuerpos monoclonales, son drogas que cuesta muchísimo desarrollarlas, muchos años, muchos pacientes, muchos lugares del mundo. Entonces es realmente muy costoso. Por eso insisto, la mejor manera en países como el nuestro, donde el acceso es difícil, es participar de ensayos clínicos donde se provee la droga sin costo. Perfecto. Juan Pablo, clarísimo. Gracias. Me encanta tu entusiasmo, lo transmitís a la gente, seguramente a los pacientes. Gracias. Santiago, muy amable. Qué interesante. ¿Te gustó? Te quedaste enganchada. Estaba curiosa. Te vi que estabas Estoy muy curiosa hoy, ¿viste? Vamos a pedir